Hola amigos y amigas de la escuela de música.net. Hoy vamos a hablar de los oficios musicales o cómo ganar dinero con la música. Pues sí, este es un tema muy importante y que a mucha gente pues le preocupa o por lo menos le interesa, porque existe una leyenda o de alguna forma un prejuicio, ¿no?, acerca de los músicos, y es que la música es algo que es difícil vivir de ello. Y bueno, lo cierto es que no es más difícil vivir de la música que de cualquier otra profesión, porque yo de hecho pues conozco gente que tiene estudios superiores, abogados, arquitectos, médicos, y que nunca han ejercido su profesión por falta de oportunidad, por falta de vocación, porque, bueno, una serie de motivos, pero realmente incluso es un poco alarmante, ¿no?, ver cómo hoy en día existe una tasa de desempleo muy grande en este tipo de profesiones. No tienes más que consultar cualquier noticia o hacer una búsqueda en Google sobre el tema y veréis cómo existe unos datos muy significativos al respecto. Así que tener una buena carrera, unos buenos estudios, tampoco implica que vayamos a encontrar trabajo, y ser músico no implica que tengamos más dificultades para encontrar trabajo que en otro tipo de actividades. Yo por lo menos a lo largo de mi vida pues he trabajado mucho con la música, con mejores o peores resultados, pero he trabajado. Hay épocas en las que no he trabajado para nada con la música, he hecho otro tipo de trabajos y bueno, y en otros momentos me he dedicado exclusivamente a ello. En este momento sí estoy dedicado a ello exclusivamente después de trabajar durante 11 años en una empresa multinacional. Pues esto se acabó ahora unos 3 meses y ahora pues me dedico exclusivamente a lo que me gusta, que es la música. De hecho, hay muchas actividades a las que nos podemos dedicar si nos gusta la música, si se nos da bien. Y hoy hablaremos de unas cuantas. No va a ser una cosa exhaustiva porque realmente las posibilidades son infinitas, ¿no? A lo largo de mi vida pues he conocido muchos músicos que hacían muchísimo tipo de actividades muy variadas y realmente tenemos un abanico interesante. La primera que se me ocurre, claro, es a la que yo me dedico más en general, que es enseñar música. Una vez que hemos estudiado un instrumento o hemos aprendido a cantar, tenemos una serie de conocimientos, se nos da bien, pues podemos dedicarnos a, si nos gusta, claro, a enseñar a otras personas que están empezando cómo se hace, cómo tocar la guitarra, el piano, el saxofón, la trompeta, el instrumento que tú toques, o a cantar, por ejemplo. Incluso podemos enseñar otro tipo de actividades musicales, por ejemplo, si nos gusta el tema de ordenadores y se nos da bien grabar, pues podemos hacer cursos o enseñar a la gente cómo grabar sus propias canciones. O por ejemplo, si se nos da bien todo el tema de sonido, de cómo amplificar con micrófonos, una mesa, altavoces, también podemos enseñarle a la gente, digamos, un poco la tecnología musical. Pero centrándonos en el tema de la enseñanza, pues bueno, yo empecé enseñando guitarra y empecé muy pronto y realmente tenía pocos conocimientos porque yo llevaba poco tiempo tocando. Yo empecé en el colegio, yo tocaba la guitarra, pues había estudiado guitarra durante un par de años y no se me daba mal. Los compañeros del colegio me escuchaban y decían, oye, eso que tú haces está muy bien, ¿cómo es?, ¿no? Y yo pues les iba un poco orientando cómo hacer lo que yo hacía, basándome en lo que yo había aprendido de mi primer profesor, ¿no? Aunque yo empecé estudiando por mi cuenta y aprendí algunas cosas solo. Luego mi primer profesor, que era el Dalmacio, me enseñó un método que tenía él, y yo ese método lo aplicaba para explicarle a otras personas cómo tocar. Si hemos estudiado con un profesor,
pues podemos hacer lo mismo. Si el profesor nos ha dado una buena enseñanza, pues la aplicamos para enseñarlos a otras personas. Una pregunta que se plantea mucho la gente es si es necesario que seamos profesores titulados para enseñar. Bueno, sobre esto hay diferentes criterios. Hay gente que opina que es absolutamente necesario, sobre todo si estudias música clásica, y eso sí lo entiendo, porque la música clásica es una música muy exigente a nivel técnico. Pero bueno, tú puedes, una vez que has hecho algunos cursos de música clásica en el conservatorio, por ejemplo, pues puedes enseñar a la gente que está empezando y les vas a enseñar lo que ellos digamos necesitan para empezar, lo que tú has hecho en un principio. Por lo tanto, no es tan necesario que acabemos la carrera. Y luego puedes enseñar música popular, que para eso no hay estudios, ¿no? Por ejemplo, cómo tocar el blues o cómo tocar música sudamericana. Todo esto lo podemos aprender con tutoriales o porque nos gusta, y enseñar a otra gente cómo tocar esos mismos estilos. Por lo tanto, ya podríamos empezar a buscarnos algunos alumnos. En otro capítulo del podcast ya hablaremos de cómo buscar trabajo, ¿no? Aunque esto es un tema que ya he tocado en otros podcasts anteriores, pero me gustaría dedicarle algo más específico a exactamente cómo conseguir buenos resultados en la hora de buscar alumnos, ¿no? Por ejemplo, u otro tipo de trabajo musical. Así que enseñando música podemos ganar dinero e incluso hacer de ello una profesión. Yo llevo un tiempo largo que estoy con bastantes alumnos y la verdad es que me cunde bastante. Otra posible faceta que podemos en la que podemos trabajar es como intérprete, ¿no? O sea, tocar o cantar. Esto lo haremos, claro, si hacemos música clásica, por ejemplo, pues nos van a pedir un nivel muy alto. Tenemos que hacer realmente concertistas para que la gente nos vaya a escuchar. En el corto plazo podemos hacer otros estilos de música a lo mejor más asequibles, de música popular, ¿no? Podemos tener un repertorio de música sudamericana, de música brasileña, un repertorio de rumbas, por ejemplo, cosas que podamos tocar o cantar, y podemos buscar actuaciones en pequeños locales, en fiestas. Podemos integrarnos en un grupo, en una banda que ya exista, con nuestros conocimientos y trabajar con ellos. Lo importante es que sepamos de algo y que sepamos hacerlo relativamente bien, ¿no? Tenemos que ver qué estilo de música se nos da bien, qué es lo que sabemos interpretar y qué es lo que necesitamos para sacarlo adelante, para poder actuar delante del público, ¿no? A lo mejor necesitaremos equipo, unos altavoces, una amplificación, aprender a manejarlo. A lo mejor simplemente hacemos música acústica, no necesitamos ninguna amplificación. Tocaremos en locales en centros culturales, por ejemplo, donde no sea necesario, ya que el público está sentado en sus butacas escuchándonos. Para ello será necesario pues que tengamos un repertorio, o sea, que tengamos una serie de canciones o de piezas que podemos tocar y que las tengamos bien trabajadas, y que cuando salgamos a tocar o a cantar lo hagamos bien. Si lo hacemos mal, vamos a tener muy poco futuro, musicalmente hablando. Este tipo de trabajo yo lo he hecho mucho también, porque, bueno, desde un principio me puse a buscar trabajo. Al principio sí, daba clases, pero inmediatamente tenía ganas, ¿no?, de tocar delante de la gente. Entonces monté, al principio yo tenía un repertorio de música brasileña casi exclusivamente, porque es lo que más me gustaba en aquella época. Y luego con el paso de los años pues fui aprendiendo un poco de todo, ¿no? Boleros, música popular, rock, folk, jazz. Le he dedicado mucho tiempo al jazz también. Cualquier estilo que hagáis, que dominéis, en los cuales os sintáis seguros, es una fuente posible de trabajos. Y ya veremos en otro podcast cómo traducir esos conocimientos a trabajos, ¿no? O sea, cómo buscar trabajo. Pero de lo que estamos hablando aquí es de los posibles oficios que tengamos, ¿no? Aparte de estas principales ocupaciones, que sería enseñar o trabajar como intérprete, pues hay muchísimas otras
opciones, ¿no? Bueno, yo en mis amigos músicos muchas veces me han mostrado que hacían cosas diferentes, paralelas o compatibles con su actividad musical. Una de ellas sería el luthier o técnico de instrumentos, ¿no? Yo tengo un amigo aquí, un hombre inglés, Ian se llama, es muy buen guitarrista, un fantástico, una persona además un gran amigo y muy buena persona y siempre ayudando a los demás, y él se le da muy bien arreglar instrumentos. Tú le llevas una guitarra, si está rota te la arreglas, si quieres que te la deje, que te cambie las cuerdas y te las deje bien que afine bien la guitarra, porque esto son cosas que hay que saber bastante del tema, ¿no? Una guitarra eléctrica, por ejemplo, la puedes ajustar para que sea mucho más fácil de tocar. Una guitarra acústica, una guitarra española puede tener una raja que se puede reparar. Se le puede instalar un sistema electrónico, que él también me lo hizo, un bajo, de acuerdo. Así que podemos, si se nos da bien ese tema, ¿no? Somos manitas. A mí, por ejemplo, se me da fatal, entonces yo eso nunca lo hago, se lo llevo siempre a alguien que sepa, ¿no? Mis saxofones, por ejemplo, pues se los llevo a algún luthier para que lo revise, porque yo un saxofón evidentemente ni se lo recomiendo a nadie que se ponga ahí a ajustar las llaves y los tornillos que lleva por su cuenta, porque lo puedes estropear. Llévalo a un luthier, entonces a lo mejor se te da bien este tema, y yo he conocido varios músicos que se les da bien, y entonces paralelamente a su actividad como músicos, o incluso llegan a dedicarse exclusivamente a ello, ¿no? Arreglar instrumentos. También están la gente que arregla pianos acústicos. Ahora, para eso sí que es necesaria una formación muy fuerte, ¿no? Afinadores, por ejemplo, un afinador, se puede aprender a afinar pianos acústicos. Es un tema que requiere conocimientos profundos, pero también, si te interesa y te gusta, puedes buscar cómo formarte en ello y llegar a ser un afinador. Yo conozco algunos afinadores y bueno, pues se ganan la vida con ellos. Son músicos, tocan el piano y además, pues bueno, pues tienen esa actividad, ¿no? Profesional. Otro tipo de luthier, entre comillas, sería el técnico electrónico. Hay gente que se le da bien la electrónica, a lo mejor a vosotros se os da bien. Y entonces, bueno, pues si no os da miedo meter a arreglar amplificadores, arreglar teclados electrónicos o los sistemas eléctricos que llevan los instrumentos, pues bueno, también te puedes dedicar a ello. Yo conozco también casos, ¿no? de músicos que son bastante buenos en electrónica, y entonces pues a lo mejor se dedican a arreglar amplificadores de válvulas, que es un tipo de electrónica muy peculiar que utilizan mucho los guitarristas, y también en otro tipo de equipos existen, ¿no? Entonces tienes que tener conocimiento de eso y saber. Resulta que si estás en el mundo de la música, eres músico, pues acabarás conociendo otros músicos que tienen amplificadores y que necesitan repararlos, y puedes ofrecerles tus servicios y así ganar un extra dentro del mundo de la música. Esto nos lleva a otro tipo de técnico, ¿no? Este trabajo también lo he hecho yo, que es técnico de sonido. Es decir, si tú has comprado un equipo para tú actuar, tus propias actuaciones, que consistirían en unos altavoces, un amplificador, una mesa de mezclas, unos micrófonos, pues poco a poco seguramente habrás ido adquiriendo conocimientos acerca de cómo conseguir que suene bien una actuación, que suenen bien las voces, las guitarras, los teclados, una batería. Y estos conocimientos tú los puedes utilizar para ayudar a otra gente. Incluso si ya has comprado un equipo, pues alquílalo y ofrécete a grupos que no tienen equipo, o a centros culturales, a iglesias, a fiestas, y llevas ahí tu equipo y lo utilizas para amplificar el sonido de la gente, ¿no? También a lo mejor se te da bien hacer esto para grabaciones y hacer grabaciones a otras personas. Por lo tanto, la inversión que hagamos en equipo pues nos puede también reportar una nueva profesión, ¿no? La de técnico de sonido. Ya digo que yo lo he hecho bastante, aunque lo he hecho más en tema de estudio de grabación. El estudio de grabación consistiría
hoy en día, porque antiguamente era diferente, no había ordenadores. Entonces teníamos una mesa de mezclas, unas grabadoras de cinta, unos micrófonos y conectabas todo eso y conseguías grabar a la gente y mezclar sus canciones, ¿no? Hacer maquetas o discos. Esto lo he hecho bastante. Tuve un estudio de grabación en Madrid y ahora aquí que vivo en Alicante pues también sigo haciendo grabaciones, pero claro, hoy se hacen con ordenadores, con lo cual necesitamos conocimientos informáticos, un buen programa y unos micrófonos, unos altavoces para escuchar cómo suena la mezcla final. Esto también es una actividad que nos puede dar bastante, pues generar ingresos, ¿no? Hacer grabaciones de maquetas o de discos para otras personas. Por supuesto, cuanto más aprendas de este tema, mejor, porque más lejos irás, ¿no? Al principio, si tus conocimientos son básicos, pues harás maquetas, ¿no? Grabar para unos amigos, hay unas voces, unas guitarras, una percusión. Y luego con el tiempo ya, si adquieres muchos conocimientos, pues meterás tus teclados, podrás meterte en una fase más profesional, que también es algo que he hecho yo, que es la de productor musical. Es decir, que a ti la gente te viene con su voz, con su guitarra, y tú les tienes que hacer un disco. Entonces tienes que tener muchos conocimientos musicales y técnicos también para conseguir que de esa voz y esa guitarra, que esos temas que te haya traído un determinado artista, por ejemplo un cantautor, pues tú hagas un disco decente, que a lo mejor tienes incluso hasta que contratar otros músicos para que toquen lo que tú no sabes tocar. Así que ahí tenemos otra salida profesional a la larga, ¿no? Y de hecho yo conozco muy buenos productores que han empezado como músicos y poquito a poco, a base de comprar equipo y estudiar y grabarse, pues han llegado a ser productores que hacen discos para otras personas y lo hacen muy bien. Yo también he producido muchos discos, ¿no? Bueno, muchos, tampoco es que ha sido una enormidad, pero han sido bastantes, ¿no? Y me han generado unos ingresos que luego en muchos casos los he reinvertido, ¿no? Comprando equipo mejor, cambiando de ordenador, etcétera. Bien, vamos a seguir con más opciones musicales, ¿no? Vamos a suponer que se te da muy bien lo que son las relaciones personales, ¿no? O sea, hablar con la gente y eres una persona que está muy bien relacionada, que eres una persona que se le da muy bien el trato con los demás, pues a lo mejor podías buscar trabajo para otra gente, ¿no? Porque antes hablamos de que podíamos ser intérpretes y a lo mejor a base de ir tocando a sitios, pues de repente conocemos locales, conocemos centros culturales, conocemos salas de conciertos, pues podemos dedicarnos a buscar para otros músicos, para otros intérpretes, trabajo. Esto ya sería lo que llamamos un representante. Quiere decir que tú tienes que estar muy bien situado en este mundillo, conocer a muchos músicos, conocer a muchos locales, muchos sitios donde se puede actuar y ofrecer tus servicios, que a lo mejor lo has empleado para ti mismo, ¿no? Has encontrado trabajo para ti mismo. Pues decirle a otra persona, oye, si quieres actuar, yo te puedo ayudar, te puedo encontrar actuaciones y tú te llevarías un porcentaje. Y esto hay gente que lo hace muy bien. Yo personalmente lo hago muy mal. Yo siempre he necesitado que otra gente me busque el trabajo, aunque muchas veces lo he encontrado por mi cuenta, ¿no? Pero casi siempre el trabajo me ha venido a través de otra persona, ¿no? Me han llamado, oye, mira, que me han dicho que tú no sé qué, tu amigo me dijo que... Entonces he acabado tocando en sitios gracias a que otras personas me han introducido, ¿no? A mí lo que me cuesta más es ir a un teatro, a un bar, a un restaurante y ofrecerme. Esto lo he hecho poco, pero bueno, con el tiempo lo iré haciendo más. Porque lo cierto es que yo ahora estoy bastante metido en este tema, que durante unos años, por el motivo de que trabajaba en una empresa y tenía un horario laboral, no podía compaginarlo, ¿no? Con hacer actuaciones. Por ejemplo, a lo mejor te salía una actuación en un viernes y tú el viernes tenías que trabajar, no podías hacerlo, ¿no? Incluso yo trabajaba los fines de semana, por lo tanto también me limitaba en ese sentido, ¿no? No podía trabajar en fines de semana. Y bueno, pues esto es el representante. ¿Qué más cosas podemos hacer?
aquí imaginación, hay que echar la imaginación, sobre todo saber lo que a ti te gusta. Vamos a suponer que te gusta mucho la música y que sabes mucho de muchos estilos, de cantantes, de grupos y tienes muchos discos, por ejemplo, o muchas grabaciones. Puedes trabajar como DJ o disc jockey, o la palabra que se utilizaba cuando yo era más joven, que era el pinchadiscos, ¿no? ¿Dónde puedes trabajar con esto? Pues en discotecas, en fiestas, en eventos de todo tipo, ¿no? Tú puedes ofrecer tus conocimientos sobre diferentes estilos y sobre todo todo el material que tienes almacenado en materia de discos, de grabaciones, de CDs, para pinchar música, ¿no? A lo mejor incluso hay determinadas especializaciones. Oye, a mí me gusta mucho, dice uno, la música española de los 60. Bueno, pues mira, eres un DJ especializado en pinchar música española de los 60. O bien pinchar salsa o merengue o bachata y ir a locales donde se baile esto para hacerlo. Puedes ir a bodas, por ejemplo, y en las bodas ofrecerte para poner música para que la gente baile, ¿no? También puedes estar un poco especializado en otros estilos de música, pero eso ya sería más bien enfocado tal vez a la radio, por ejemplo, o algo similar, por ejemplo, música clásica, música de jazz. Esas son otras posibilidades. Hay que recordar que hoy en día, gracias a Internet y gracias a los podcasts como este que estáis escuchando, podemos incluso crear nuestro propio podcast con música que nos guste y presentársela a la gente, ¿no? Ahí tenemos que ver un poco también el tema de los derechos de autor para no meternos en algún lío. Y esto pues sería interesante, ¿no? Darnos a conocer como nuestros conocimientos musicales a través de un podcast. Bueno, la cantidad de oficios relacionados con la música son muchas, ¿no? Y podríamos seguir hablando durante horas, pero no quiero que este podcast se haga muy largo ni muy pesado. Por ejemplo, comercial, si te gusta todo el tema de las marcas, los precios, etcétera, etcétera, pues hoy me puedo dedicar a vender, a comprar, a trabajar en una tienda, a trabajar como comercial para una empresa. También hay gente que se dedica a la compraventa, es decir, entienden de instrumentos y compran instrumentos de segunda mano, por ejemplo, y los revenden, a lo mejor los arreglan, los revenden y ganan un pequeño margen, o pequeño o grande margen comercial, depende, ¿no? Porque ahí hay muchas opciones. De hecho, con el Internet hoy en día esto se hace bastante sencillo, porque una persona que tenga emprendimiento y pueda invertir, puede decir, oye, pues me voy a dedicar a meterme en Wallapop, por ejemplo, y comprar instrumentos que veo que están bien de precio, o que necesitan que le cambien las cuerdas o un arreglo en lo que sea, y lo revendo y me llevo una pequeña comisión o una gran comisión o lo que sea, etcétera. Esto se ve mucho en las tiendas de segunda mano, ¿no? Que ahora están pululando, que serían estas tiendas que compran instrumentos usados y luego los revenden. De hecho, ni les hacen nada, simplemente los venden incluso con las cuerdas rotas de una guitarra y se llevan su comisión. Así que nada, en futuro podcast pues voy a dedicarle un capítulo, si posible, a cada uno de estos oficios y otros que no he nombrado aquí, particularmente lo que es la enseñanza musical y la interpretación, es decir, trabajar tocando música en vivo, tocando delante del público. Bien, pues esto es todo por este podcast, así que nos vemos en el próximo, donde hablaremos de otros temas interesantes. Así que abrazos, besos y achuchones varios para todos y para todas. ¡Hasta pronto!